A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab. Bienvenidos. Y gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Trevor Hayes había construido su vida sobre 3 principios inquebrantables. La lealtad exigía lealtad, la traición exigía retribución y la familia lo era todo. A los 38 años, era dueño de la empresa de seguridad privada más exitosa de Phoenix, especializada en espionaje corporativo y protección personal para clientes de alto perfil. Sus métodos eran poco convencionales, operando a veces en áreas grises legales, pero sus resultados eran impecables. La infancia de Trevor había forjado su férrea voluntad. Criado por una madre soltera después de que su padre los abandonara, la había visto trabajar en 3 empleos para mantener la comida en la mesa. Cuando ella murió de agotamiento a los 42 años, el adolescente Trevor había rastreado a su padre y le propinó una paliza que dejó al hombre hospitalizado durante semanas. La lección fue clara: el abandono y la traición tenían consecuencias. Diana Hayes parecía encarnar todo lo que Trevor valoraba. Se habían conocido hacía 8 años cuando ella era enfermera pediátrica en el Hospital Infantil de Phoenix. Su dulzura con los niños enfermos, su aparente devoción por ayudar a los demás, había suavizado la dureza de Trevor. Era hermosa de una manera discreta, cabello rubio miel, cálidos ojos marrones y una sonrisa que parecía genuina. Cuando nació su hija, Emma, hace 5 años, Trevor creyó que finalmente había encontrado su ancla. Emma era el mundo de Trevor. La niña de 5 años había heredado el espíritu gentil de su madre pero la inteligencia feroz de su padre. Hacía preguntas que lo asombraban, dibujaba imágenes que revelaban el ojo de un artista y confiaba en él completamente. Cada noche, Trevor le leía, y ella se quedaba dormida sosteniendo su mano. Ella lo llamaba papá héroe, y Trevor llevaba ese título con más orgullo que cualquier éxito empresarial. Diana parecía haberse adaptado a su cómoda vida suburbana. Vivían en una extensa casa estilo rancho en Scottsdale, completa con el patio de juegos de Emma en el patio trasero y el jardín de Diana. Trevor la proveía bien. Diana conducía un BMW nuevo, vestía ropa de diseñador y no le faltaba nada. Él viajaba con frecuencia por trabajo, a veces durante semanas, pero confiaba implícitamente en Diana para el cuidado de su hija. Las grietas comenzaron a aparecer hace 6 meses, aunque Trevor no las había reconocido como señales de advertencia. Diana se volvió distante, alegando fatiga por los largos turnos en el hospital. Empezó a trabajar horas extras con más frecuencia, a veces sin volver a casa hasta después de que Emma se hubiera dormido. Cuando Trevor intentaba tener intimidad, Diana lo evadía con excusas sobre estar cansada o estresada. Se volvió reservada con su teléfono, atendiendo llamadas en otras habitaciones y terminando las conversaciones rápidamente cuando Trevor aparecía. Pero Diana mantenía su papel de madre amorosa. Todavía arropaba a Emma, todavía hacía sus panqueques favoritos los domingos por la mañana, todavía asistía a todos los eventos escolares. Trevor racionalizó que fuera lo que fuera que molestaba a Diana, su amor por Emma permanecía constante. Esa suposición resultaría ser su mayor error. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Trevor se preparaba para un viaje de 3 días a Los Ángeles, como consultor para un magnate de la tecnología que recibía amenazas de muerte. Emma lo había abrazado para despedirse esa mañana, haciéndole prometer que le traería sus caramelos de fresa favoritos. Diana le había besado la mejilla con lo que parecía un afecto genuino, aunque Trevor reconocería más tarde la culpa en sus ojos. La llamada llegó a las 2:47 de la tarde, hora del Pacífico. La voz de Diana temblaba, pero sus palabras eran claras. Ha habido un accidente, Trevor. Emma se cayó de la estructura para escalar en el parque. Trevor se ha ido. El mundo de Trevor implosionó. El vuelo de regreso a Phoenix fue un borrón de angustia e incredulidad. En el hospital, Diana estaba rodeada de colegas que le ofrecían consuelo. Se aferró a Trevor cuando llegó, sollozando en su pecho. Pero incluso a través de su propio dolor devastador, algo se sentía mal. Las lágrimas de Diana parecían forzadas, su dolor performativo. Cuando le pidió detalles sobre el accidente, su historia fue vaga e inconsistente. La investigación policial fue breve. Aparentemente, Emma había subido demasiado alto en el equipo del patio de juegos en Chaparral Park mientras Diana estaba momentáneamente distraída por una llamada telefónica. Un trágico accidente. Estas cosas sucedían. El caso se cerró en cuestión de días. Capítulo 2. El desmoronamiento. El funeral fue una pesadilla.
Trevor estaba de pie junto al pequeño ataúd de Emma, con el corazón destrozado sin posibilidad de reparación, mientras Diana interpretaba a la madre afligida para la multitud reunida. Amigos y familiares ofrecieron condolencias que se sentían vacías. El socio comercial de Trevor, Marcus Rivera, se encargó de las operaciones de la firma mientras Trevor se ahogaba en el dolor. Pero fue el comportamiento de Diana lo que comenzó a alarmarlo. El día después del funeral, ella ya estaba hablando de seguir adelante y encontrar un cierre. Cuando Trevor anunció que se tomaría un permiso indefinido del trabajo para llorar, Diana pareció molesta en lugar de comprensiva. Morar la tragedia no la traerá de vuelta, dijo con una frialdad sorprendente. Una semana después, Trevor sorprendió a Diana riendo durante una conversación telefónica. Cuando la confrontó, ella afirmó que era un colega tratando de animarla, pero la risa había sido demasiado genuina, demasiado despreocupada para una madre que acababa de enterrar a su hija. Los instintos de Trevor, perfeccionados por años de trabajo de seguridad, comenzaron a aflorar a través de su dolor. Empezó a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto. El teléfono de Diana ahora siempre estaba boca abajo. Había cambiado su código de acceso. Se duchaba inmediatamente después de regresar a casa, alegando que el olor del hospital le molestaba. Lo más condenatorio, parecía aliviada por la muerte de Emma en lugar de devastada. 2 semanas después del funeral, Diana sugirió que se tomaran unas vacaciones. Necesitamos alejarnos de todos estos dolorosos recordatorios, dijo, señalando el dormitorio de Emma, que Trevor había dejado intacto. La sugerencia fue tan inapropiada, tan insensible, que Trevor sintió que su vieja naturaleza despiadada se agitaba bajo el dolor. Esa noche, mientras Diana dormía, Trevor accedió a su computadora portátil utilizando técnicas que empleaba su empresa de seguridad. Lo que encontró confirmó sus sospechas más oscuras. Escondidas en carpetas encriptadas había meses de comunicaciones con alguien llamado Luke Patterson. Los mensajes eran explícitos, apasionados y totalmente condenatorios. Diana había estado planeando dejar a Trevor durante meses, pero Emma estaba complicando las cosas. El mensaje final, enviado el día antes de la muerte de Emma, era escalofriante. Después de mañana, nada se interpondrá en nuestro camino. Las manos de Trevor temblaron mientras leía más. Luke Patterson era un representante de ventas farmacéuticas que había conocido a Diana en el hospital. Divorciado, sin hijos, y aparentemente ansioso por empezar de nuevo con Diana sin la carga de una hijastra. Los mensajes revelaban una relación construida sobre el engaño y el egoísmo, con Emma tratada como un obstáculo a superar en lugar de una niña a la que amar. Pero la evidencia más condenatoria fue un archivo de vídeo eliminado que Trevor recuperó usando software de calidad profesional. El archivo mostraba a Luke en Chaparral Park el día que Emma murió, con una gorra de béisbol y gafas de sol, filmando desde la distancia. La marca de tiempo coincidía con la hora del accidente de Emma. Trevor observó con horrorizada fascinación cómo su hija jugaba sola en la estructura para escalar mientras Diana estaba sentada en un banco, ignorándola deliberadamente. El vídeo capturó la caída de Emma, pero lo más importante, mostró la completa falta de reacción de Diana. Ningún grito, ninguna prisa por ayudar, ninguna sorpresa aparente. Se sentó durante casi 30 segundos antes de finalmente pedir ayuda. El dolor de Trevor se transformó en algo mucho más peligroso. Su hija no había muerto en un accidente, había sido asesinada por negligencia y conspiración. Diana y Luke habían orquestado la muerte de Emma para despejar el camino para su relación. Habían contado con la confianza y el dolor de Trevor para cegarlo a la verdad. Habían cometido un error fatal. Trevor Hayes no perdonaba la traición, y nunca olvidaba la injusticia. Diana y Luke habían declarado la guerra a todo lo que él consideraba sagrado. Ahora aprenderían por qué los competidores comerciales de Trevor le temían, porque sus enemigos a menudo desaparecían de Phoenix por completo, y porque cruzarse con él era un error que la gente rara vez vivía para repetir. Capítulo 3. El descubrimiento. El dolor de Trevor se transformó en algo mucho más peligroso. Su hija no había muerto en un accidente, había sido asesinada por negligencia y conspiración. Diana y Luke habían orquestado la muerte de Emma para despejar el camino para su relación. Habían contado con la confianza y el dolor de Trevor para cegarlo a la verdad. Habían cometido un error fatal. Trevor Hayes no perdonaba la traición y nunca olvidaba la injusticia. Diana y Luke habían declarado la guerra a todo lo que él consideraba sagrado. Ahora aprenderían por qué los competidores comerciales de Trevor le temían, porque sus enemigos a menudo desaparecían de Phoenix por completo y porque cruzarse con él era un error que la gente rara vez vivía para repetir. Capítulo 3. El descubrimiento.
Trevor pasó la semana siguiente en un cuidadoso reconocimiento, su dolor temporalmente compartimentado detrás de la fría eficiencia que había construido su imperio. Durante el día, interpretó al esposo afligido, permitiendo que Diana creyera que su engaño permanecía oculto. Por la noche, diseccionó metódicamente cada aspecto de la relación de Diana y Luke, construyendo un perfil completo de ambos objetivos. Luke Patterson tenía 34 años, divorciado después de que su ex esposa descubriera su romance con una administradora del hospital 2 años antes. Trabajaba para Meridian Pharmaceuticals, cubriendo el territorio del suroeste. Su historial de ventas era mediocre, su personalidad encantadora pero superficial. Conducía un Lexus alquilado, vivía en un moderno loft en el centro y había acumulado una deuda significativa tratando de mantener una imagen más allá de sus posibilidades. Luke era un depredador que se enfocaba en mujeres con recursos, y el salario de enfermera de Diana, más la riqueza de Trevor la habían convertido en un objetivo irresistible. Lo que Trevor descubrió sobre el carácter de Luke fue aún más condenatorio. El hombre tenía un historial de manipulación de mujeres, utilizando la vulnerabilidad emocional para explotarlas financiera y sexualmente. Su ex esposa había perdido su casa en el divorcio después de que Luke la convenciera de firmar conjuntamente préstamos para sus negocios que nunca se materializaron. Había un patrón de enfocarse en mujeres recién divorciadas o viudas, bombardearlas con atención y luego aislarlas sistemáticamente de amigos y familiares. Diana, Trevor se dio cuenta, había sido la víctima perfecta. Sintiéndose descuidada durante los frecuentes viajes de negocios de Trevor, había sido vulnerable al encanto calculado de Luke. Los mensajes que Trevor encontró revelaron las técnicas de manipulación de Luke: validación constante, promesas de una vida mejor y envenenamiento gradual de los sentimientos de Diana hacia su esposo e hija. Luke había convencido a Diana de que Trevor realmente no la apreciaba, que Emma la estaba frenando para alcanzar la felicidad y que se merecían algo mejor. Pero la revelación más escalofriante llegó cuando Trevor pirateó los dispositivos personales de Luke. Escondidas en el almacenamiento en la nube de Luke había grabaciones de sus encuentros sexuales, incluyendo sesiones en las que habían fantaseado con la muerte de Trevor con detalles explícitos. Luke había estado recopilando material de chantaje, un seguro contra que Diana alguna vez intentara dejarlo. Las grabaciones revelaron la verdadera naturaleza de Luke: un manipulador de sangre fría que había estado planeando controlar a Diana por completo una vez que Trevor estuviera fuera del panorama. Más inquietantes fueron las búsquedas en Internet de Luke en las semanas previas a la muerte de Emma. Estadísticas de accidentes infantiles, fallas de seguridad en el patio de recreo, cuánto tiempo antes de que se pague el seguro de vida y venenos indetectables para niños. Luke no solo había alentado la negligencia de Diana, había estado investigando formas de asegurar que la muerte de Emma pareciera accidental. La investigación de Trevor reveló el alcance completo de su plan. Diana heredaría todo si Trevor moría inesperadamente, pero la existencia de Emma complicaba las cosas. Como hija de Trevor, Emma heredaría la mitad de su patrimonio, con Diana como fideicomisaria. Luke había convencido a Diana de que eliminar primero a Emma simplificaría su eventual asesinato de Trevor, asegurando que Diana recibiera todo. Planeaban esperar 6 meses después de la muerte de Emma, luego organizar el accidente de Trevor durante uno de sus viajes de negocios. La llamada telefónica que lo cambió todo provino de una fuente inesperada: la maestra de Emma, la señora Rodríguez. Ella había estado preocupada por el comportamiento de Emma en sus últimos días. La niña había hecho dibujos inquietantes de sí misma cayendo y les había dicho a sus compañeros que tenía miedo del amigo de mamá. La señora Rodríguez había intentado llamar a Diana para discutir sus preocupaciones, pero había sido rechazada. Ahora, atormentada por la culpa, había llamado a Trevor para compartir lo que había observado. Emma sabía que algo andaba mal. Hizo un dibujo el día antes del accidente, explicó la señora Rodríguez entre lágrimas. Mostraba a un hombre viéndola caer mientras una mujer estaba sentada en un banco. Escribió: ayuda, con crayón en la parte inferior. La sangre de Trevor se convirtió en hielo. Emma había sentido el peligro. Había tratado de comunicar su miedo, pero los adultos que deberían haberla protegido habían fallado. Su hija inocente había muerto sabiendo que su madre no la amaba y que un monstruo la amenazaba. El punto de quiebre llegó cuando Trevor encontró el dibujo que la señora Rodríguez había descrito, escondido en el escritorio del dormitorio de Emma. Su hija de 5 años de alguna manera había entendido que estaba en peligro de muerte, y las toscas figuras de crayón eran desgarradoramente precisas. La mujer en el banco tenía el cabello rubio de Diana. El hombre que observaba llevaba la distintiva gorra de béisbol roja de Luke. Emma se había dibujado cayendo,
pero también se había dibujado de la mano de Trevor en la esquina del papel, con la palabra papá en letras cuidadosas. Esa noche, Trevor se sentó en la habitación de Emma, sosteniendo su último dibujo, y sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. Los últimos vestigios de su fachada civilizada se derrumbaron, revelando al depredador que siempre había acechado debajo. Diana y Luke habían asesinado a su hija y planeaban asesinarlo a él. Habían contado con su amor y confianza para cegarlo a su maldad. Habían cometido un error crítico. Trevor Hayes había pasado 20 años aprendiendo a destruir personas profesionalmente. Sabía cómo acabar con carreras, relaciones y vidas sin dejar huellas dactilares. Entendía la psicología, la manipulación y el tipo de presión que llevaba a la gente a la locura. Diana y Luke pensaron que estaban jugando con un esposo y padre afligido. Estaban a punto de descubrir que habían declarado la guerra al hombre más peligroso de Phoenix. Capítulo 4. El terreno de caza. La transformación de Trevor de esposo afligido a depredador calculador fue perfecta y aterradora. Durante el mes siguiente, mantuvo las apariencias perfectas mientras construía metódicamente lo que se convertiría en el infierno de Diana y Luke. Los recursos de su empresa de seguridad proporcionaron acceso ilimitado a equipos de vigilancia, información de antecedentes y personal capacitado en las artes más oscuras de la destrucción humana. Diana permaneció ajena al conocimiento de Trevor, interpretando su silencioso dolor como una depresión que podía explotar. Comenzó a sugerir sutilmente terapia, alegando preocupación por su salud mental mientras secretamente esperaba establecer un registro de la inestabilidad de Trevor para su asesinato planeado. Su actuación como esposa cariñosa fue impecable para los observadores externos, pero Trevor ahora reconocía cada gesto como una manipulación calculada. Luke, mientras tanto, se volvió cada vez más audaz. Los registros telefónicos a los que Trevor accedió mostraron que Luke llamaba a Diana varias veces al día, incluso durante el servicio conmemorativo de Emma. Las imágenes de seguridad del edificio de Luke revelaron que Diana visitaba su apartamento 2 veces por semana, siempre durante sus supuestos turnos de hospital. Se estaban volviendo descuidados, embriagados por su éxito percibido y ansiosos por seguir adelante con la fase 2 de su plan. El primer movimiento de Trevor fue establecer su propia línea de tiempo de muerte. Informó a su socio comercial, Marcus, que necesitaba un tiempo prolongado fuera de la empresa para sanar. Hizo citas con consejeros de duelo, creando un rastro de angustia psicológica. Actualizó su testamento, asegurando que Diana heredaría todo si moría dentro del próximo año. Para los observadores externos, Trevor Hayes era un hombre roto, que se desmoronaba lentamente bajo la pérdida. En realidad, Trevor estaba reuniendo las piezas de una intrincada trama de venganza que destruiría sistemáticamente las vidas de Diana y Luke. Había aprendido hace mucho tiempo que las muertes rápidas eran misericordia. Sus enemigos no se merecían eso. Lo que planeó fue una guerra psicológica, diseñada para llevarlos a la locura antes de impartir justicia final. La fase 1 involucró la carrera de Luke. La empresa de seguridad de Trevor tenía contratos con varias compañías farmacéuticas, incluido el principal competidor de Meridian, Apex Medical. Utilizando sus conexiones, Trevor hizo arreglos para que Apex presentara una queja alegando que Luke había estado vendiendo información de propiedad a competidores. La acusación era falsa, pero Trevor se aseguró de que la evidencia pareciera convincente. Correos electrónicos modificados, transacciones financieras sospechosas rastreadas a las cuentas de Luke y el testimonio de un informante pagado que afirmaba que Luke había ofrecido vender secretos comerciales. La respuesta de Luke fue previsiblemente de pánico. Lo negó todo, pero las investigaciones corporativas no requerían estándares judiciales de evidencia. En 2 semanas, Luke fue suspendido en espera de revisión. Su reputación en la industria farmacéutica fue destruida de la noche a la mañana, y otras compañías se negaron incluso a entrevistarlo. Pero la manipulación de Trevor fue más profunda. Había aprendido las debilidades psicológicas de Luke al analizar los patrones de comunicación y la historia personal del hombre. Luke era fundamentalmente un cobarde que confiaba en el encanto y la manipulación porque carecía de fuerza genuina. Quítale su confianza y recursos, y Luke se derrumbaría. Trevor inició una campaña de terrorismo psicológico diseñada para fracturar el sentido de la realidad de Luke. Utilizando a los expertos en vigilancia de su empresa, Trevor hizo arreglos para que Luke fuera seguido constantemente por equipos rotativos, nunca lo suficientemente cerca como para ser obvios, pero siempre lo suficientemente presentes como para ser sentidos. Luke veía la misma cara entre la multitud, el mismo auto siguiendo su ruta, la misma persona en diferentes lugares a lo largo del día. La presión aumentó cuando el equipo de Trevor comenzó a acceder al apartamento de Luke.
Nunca robaron nada ni dejaron evidencia obvia, pero los cambios sutiles se acumularon. Libros movidos a diferentes estantes, comida reorganizada en el refrigerador, ropa colgada en diferentes órdenes. La creciente paranoia de Luke era evidente en sus llamadas cada vez más frenéticas a Diana, alegando que alguien lo estaba observando y entrando a su casa. Diana, aún sin darse cuenta del conocimiento de Trevor, trató de calmar a Luke mientras ocultaba su creciente preocupación. Sugirió que Luke estaba estresado por perder su trabajo, pero en privado comenzó a preguntarse si su amante era mentalmente inestable. La presión psicológica de Trevor fue diseñada para abrir una brecha entre los conspiradores, obligándolos a dudar de la confiabilidad del otro. La campaña se intensificó cuando los piratas informáticos de Trevor comenzaron a manipular la vida digital de Luke. Su computadora se encendía sola en medio de la noche, mostrando fotos de Emma. Su teléfono recibía llamadas que consistían únicamente en risas de niños, luego se desconectaba cuando contestaba. Su televisor inteligente cambiaba aleatoriamente los canales a informes de noticias sobre muertes infantiles. El deterioro del estado mental de Luke era exactamente lo que Trevor había predicho. El hombre que había planeado fríamente el asesinato de una niña se reveló como un cobarde que no podía soportar ser cazado. Sus llamadas desesperadas a Diana se volvieron cada vez más irracionales, alegando que alguien estaba tratando de volverlo loco. Diana comenzó a evitar las llamadas de Luke, frustrada por su aparente colapso. Pero el arma psicológica más devastadora de Trevor aún estaba por llegar. Utilizando las grabaciones que Luke había hecho de sus encuentros con Diana, Trevor inició una campaña de revelación gradual que destruiría la confianza de ambos conspiradores entre sí y su cordura. Capítulo 5. El lazo que se estrecha. El asalto psicológico de Trevor a Diana comenzó con precisión quirúrgica. Comenzó a dejar evidencia sutil de su conocimiento en su casa, evidencia que solo una persona culpable reconocería. Un correo electrónico impreso de Luke aparecía brevemente en la mesita de noche de Diana. Luego desaparecía antes de que ella pudiera confrontar a Trevor al respecto. Las imágenes de seguridad de Chaparral Park se minimizaban en la pantalla de la computadora portátil de Trevor cuando Diana pasaba por su oficina. Fotos del edificio de apartamentos de Luke se esparcían entre los documentos de trabajo de Trevor. La creciente paranoia de Diana era deliciosa de observar. Comenzó a buscar frenéticamente entre las pertenencias de Trevor, buscando pruebas de que él sospechaba de ella. No encontró nada concreto, pero la presión psicológica aumentaba. Diana comenzó a cometer errores, olvidarse de borrar mensajes de texto, dejar la tarjeta de presentación de Luke en su bolso, atender llamadas telefónicas sospechosas mientras Trevor estaba cerca. La situación de Luke se deterioró aún más cuando Trevor hizo arreglos para que la policía recibiera una denuncia anónima sobre la presencia de Luke en Chaparral Park el día de la muerte de Emma. La denuncia incluía una copia de las imágenes de vídeo de Luke, editadas para que pareciera que un ciudadano preocupado las había grabado. La detective Sarah Chun, que originalmente había clasificado la muerte de Emma como accidental, reabrió la investigación. El interrogatorio policial destrozó la compostura restante de Luke. Cuando le mostraron las imágenes de vídeo, Luke entró en pánico y exigió un abogado. Su comportamiento nervioso y sus respuestas inconsistentes sobre por qué había estado en el parque convencieron a la detective Chun de que la muerte de Emma justificaba una investigación más profunda, aunque todavía no podían probar la intención criminal. Luke era ahora oficialmente una persona de interés en la muerte de una niña. Trevor observó el interrogatorio de Luke a través de cámaras de seguridad que su empresa había instalado silenciosamente en la estación de policía meses antes para un caso diferente. La debilidad de Luke era patética. El hombre que había planeado fríamente el asesinato de una niña no podía manejar un interrogatorio policial básico sin desmoronarse. Cada mentira que Luke contó fue documentada, creando inconsistencias que eventualmente destruirían cualquier defensa. La reacción de Diana a los problemas policiales de Luke fue aún más reveladora. En lugar de apoyar a su amante, comenzó a distanciarse, aterrorizada de estar conectada a la investigación. Su naturaleza egoísta emergió cuando priorizó su propia seguridad sobre el bienestar de Luke. Dejó de contestar sus llamadas y se negó a verlo, alegando que el escrutinio policial hacía que el contacto fuera demasiado peligroso. La desesperación de Luke alcanzó nuevas alturas cuando Trevor hizo arreglos para que perdiera su apartamento, utilizando conexiones en bienes raíces y administración de propiedades. Trevor se aseguró de que el contrato de arrendamiento de Luke se rescindiera por actividades sospechosas denunciadas por los vecinos. La creciente deuda de Luke por el desempleo hizo que encontrar una nueva vivienda fuera imposible. Se vio obligado a mudarse a un motel sórdido en las afueras de Phoenix, destruyendo aún más su autoestima y su estabilidad psicológica.
El aislamiento y la presión estaban quebrando a Luke, exactamente como Trevor había planeado. El hombre que había estado tan seguro orquestando la muerte de una niña era ahora un vagabundo paranoico y desempleado que vivía en la miseria. Pero la venganza de Trevor apenas comenzaba. La fase 2 implicó destruir la vida profesional de Diana con la misma precisión metódica. La empresa de seguridad de Trevor tenía amplias conexiones en la administración de la atención médica, y la infidelidad de Diana le dio el arma perfecta. Arizona tenía estrictos códigos de ética para los trabajadores de la salud, particularmente con respecto a las relaciones que podrían comprometer la atención al paciente. Trevor hizo arreglos para que el supervisor de Diana recibiera informes anónimos sobre su estado emocional que afectaba su desempeño laboral. Los colegas comenzaron a notar la distracción y la paranoia de Diana. Su atención al paciente, una vez ejemplar, se volvió descuidada a medida que la culpa y el miedo la consumían. Los errores médicos comenzaron a acumularse en su expediente, errores menores que podrían atribuirse al duelo inicialmente, pero formaron un patrón de competencia decreciente. El golpe aplastante llegó cuando Trevor reveló las grabaciones de Luke a los administradores del hospital de Diana. Los vídeos explícitos, combinados con evidencia del engaño de Diana sobre su paradero durante el horario laboral, violaron múltiples estándares éticos. Diana fue suspendida en espera de investigación, su licencia de enfermería en peligro. Pero el arma psicológica más cruel de Trevor fue la revelación gradual de la verdadera naturaleza de Luke. Utilizando las propias grabaciones y comunicaciones de Luke, Trevor le mostró a Diana cuán a fondo había sido manipulada y utilizada. Hizo arreglos para que Diana descubriera el historial de Luke de explotar mujeres, sus planes financieros, lo más devastador, sus grabaciones de chantaje de sus encuentros. En el momento en que Diana se dio cuenta de que Luke había estado grabando sus momentos íntimos para obtener ventaja, su amor se convirtió en horror y rabia. Finalmente entendió que había sido tanto una víctima como una conspiradora. Las promesas románticas de Luke se revelaron como una manipulación calculada, y Diana se vio a sí misma como una marca más en su patrón de explotación. Trevor observó el colapso psicológico de Diana con fría satisfacción. La mujer que había traicionado su matrimonio y asesinado a su hija finalmente estaba experimentando las consecuencias de sus elecciones. Pero la revelación de Diana sobre la manipulación de Luke también sirvió al propósito mayor de Trevor: volver a los conspiradores uno contra el otro, obligándolos a dudar de la confiabilidad del otro. Cuando Diana confrontó a Luke sobre las grabaciones, su relación explotó en acusaciones y recriminaciones mutuas. Luke, acorralado y desesperado, reveló detalles sobre su planificación que Diana había esperado mantener ocultos. Diana, horrorizada por los planes de grabación y chantaje de Luke, amenazó con exponerlo para salvarse a sí misma. Trevor había convertido con éxito a Diana y Luke en enemigos que se destruirían mutuamente tratando de salvarse a sí mismos. Pero su venganza estaba lejos de estar completa. La tortura psicológica había sido la preparación para la fase final, un ajuste de cuentas que impartiría la justicia que Emma merecía. Capítulo 6. El punto de ruptura. La destrucción sistemática de Trevor de las vidas de Diana y Luke alcanzó su punto culminante cuando organizó la revelación psicológicamente más devastadora hasta el momento. Utilizando los recursos de su empresa de seguridad, orquestó un escenario que obligaría a ambos conspiradores a confrontar todo el horror de sus acciones mientras revelaba su completa bancarrota moral. La configuración comenzó con Trevor anunciando a Diana que había decidido crear una beca conmemorativa en nombre de Emma. Afirmó que la consejería de duelo lo había ayudado a canalizar su dolor en algo positivo. Diana, aún manteniendo su fachada de madre amorosa, se vio obligada a participar con entusiasmo o arriesgarse a la exposición. La ironía de honrar a la hija que había asesinado era una exquisita tortura psicológica. Trevor hizo arreglos para que el anuncio de la beca fuera cubierto por los medios locales, asegurando que Diana fuera fotografiada y entrevistada sobre el trágico accidente de Emma. Ver a Diana representar el dolor maternal para las cámaras sabiendo la verdad era nauseabundo, pero Trevor necesitaba el registro público de su engaño para sus planes finales. La atención de los medios tuvo una consecuencia inesperada. Otros padres de la escuela de Emma se presentaron con observaciones inquietantes sobre el comportamiento de Diana. La llamada inicial de la señora Rodríguez había alentado a otros maestros y padres a compartir sus preocupaciones. Surgió un patrón de negligencia e indiferencia de Diana hacia Emma en los meses previos a su muerte. La detective Chun incorporó a estos nuevos testigos a su creciente investigación. El caso ya no era un simple accidente, era una posible puesta en peligro de niños con circunstancias sospechosas.
El creciente pánico de Diana era evidente cuando se dio cuenta de cuántas personas habían notado su mala crianza y su extraño comportamiento. La situación de Luke se volvió desesperada cuando Trevor hizo arreglos para que la policía registrara su habitación de motel después de una denuncia anónima sobre posesión de drogas. Aunque no se encontraron drogas, la búsqueda reveló el equipo de vigilancia obsesiva de Luke y fotos de Emma de antes de su muerte. La evidencia sugería un comportamiento de acecho que implicaba aún más a Luke en la muerte de la niña. El descubrimiento de los materiales de vigilancia de Luke confirmó las sospechas de la detective Chun de que la muerte de Emma no fue un accidente. Luke fue arrestado y acusado de acecho y puesta en peligro de niños, con cargos adicionales pendientes del resultado de la investigación. Sus huellas dactilares en el equipo del patio de recreo, combinadas con evidencia en vídeo de su presencia, crearon un caso convincente de conspiración. Pero el golpe más devastador de Trevor llegó cuando hizo arreglos para que Diana descubriera todo el alcance de la manipulación y la traición de Luke. Utilizando las propias grabaciones y mensajes de Luke, Trevor creó un expediente completo que muestra cómo Luke había orquestado no solo la muerte de Emma, sino la completa destrucción psicológica de Diana. El expediente reveló que Luke había estado planeando asesinar a Trevor e incriminar a Diana por el crimen, dejándolo libre para heredar la riqueza de Trevor a través del posterior suicidio de Diana por culpa de matar a su esposo. Los mensajes de Luke a otras mujeres mostraron que describía a Diana como psicológicamente débil y fácilmente manipulable, una herramienta temporal que se descartaría una vez que hubiera cumplido su propósito. La comprensión de Diana de que Luke había planeado asesinarla después de usarla para matar a Emma y Trevor destrozó sus defensas psicológicas restantes. Ella se había creído la cómplice de Luke, pero descubrió que era simplemente otra víctima en su plan más amplio. La mujer que había planeado fríamente la muerte de una niña por amor había sido engañada por un hombre que no sentía nada más que desprecio por ella. La revelación psicológica llevó a Diana a intentar suicidarse, pero el equipo de vigilancia de Trevor intervino en el momento crucial. Necesitaba a Diana viva para la fase final de su venganza. Su suicidio habría sido demasiado misericordioso. Necesitaba vivir con las consecuencias de sus elecciones y enfrentar la justicia por el asesinato de Emma. La hospitalización de Diana después de su intento de suicidio creó la oportunidad perfecta para la manipulación final de Trevor. La visitó en la sala psiquiátrica, presentándose como el esposo devoto preocupado por la salud mental de su esposa. Para el personal médico, Trevor parecía ser un hombre desconsolado que intentaba ayudar a su esposa traumatizada a recuperarse de su tragedia compartida. En privado, Trevor le reveló a Diana que lo sabía todo. Le mostró la evidencia de su aventura, su conspiración con Luke y la naturaleza premeditada del asesinato de Emma. «Asesinaste a nuestra hija», dijo Trevor en voz baja, su voz desprovista de emoción. «Traicionaste todo lo sagrado y pensaste que te había salido con la tuya. Ahora pasarás el resto de tu vida sabiendo que la muerte de Emma no tuvo sentido. Luke nunca te amó, te usó y planeó matarte. Destruiste todo para nada». El colapso psicológico completo de Diana fue exactamente lo que Trevor había orquestado. La mujer que había planeado fríamente la muerte de una niña era ahora un caparazón roto, enfrentando las consecuencias de su maldad. Pero la venganza de Trevor aún tenía un capítulo final y devastador por completar. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. La fase final de Trevor comenzó con una revelación cuidadosamente orquestada que expondría los crímenes de Diana y Luke al mundo mientras aseguraba que enfrentaran las máximas consecuencias legales. Pero primero, tenía una tortura psicológica más que infligir. Una confrontación que destruiría cualquier fragmento restante de su humanidad. Utilizando sus conexiones en el sistema legal, Trevor hizo arreglos para que Luke fuera liberado bajo fianza, sabiendo que el hombre desesperado intentaría contactar a Diana inmediatamente. Trevor quería que tuvieran una reunión final donde se volvieran completamente el uno contra el otro, proporcionándole evidencia grabada de sus confesiones. La reunión tuvo lugar en la habitación del hospital de Diana, que Trevor había equipado con cámaras y micrófonos ocultos a través de los recursos de su empresa de seguridad. Luke, sin afeitar y paranoico por semanas de presión psicológica, confrontó a Diana sobre su intento de suicidio y hospitalización. La acusó de debilidad y cobardía, aterrorizado de que confesara sus crímenes para salvarse a sí misma. Diana, con su estado mental destrozado por la revelación de la verdadera naturaleza de Luke y la manipulación de Trevor, arremetió con cruel honestidad. Detalló cómo Luke la había convencido de descuidar a Emma, cómo había investigado formas de hacer que la muerte pareciera accidental y cómo había grabado sus momentos íntimos para chantajearla. Su intento desesperado de echarle la culpa a Luke reveló todo el alcance de su conspiración. La respuesta de Luke fue igualmente condenatoria.
Aterrorizado de enfrentar cargos de asesinato solo, confesó cómo Diana había proporcionado información detallada sobre las rutinas de Emma y el horario de viaje de Trevor. Reveló la participación activa de Diana en la planificación, no solo de la muerte de Emma, sino del eventual asesinato de Trevor. La conversación grabada capturó a ambos conspiradores confesando un asesinato premeditado mientras trataban de salvarse a sí mismos. Pero la revelación más cruel de Trevor aún estaba por llegar. Mientras Diana y Luke se destruían mutuamente con acusaciones, Trevor entró en la habitación con una pequeña grabadora. Reprodujo su conversación, dejándolos escuchar sus propias confesiones. Luego dio el golpe final. Emma lo sabía, dijo Trevor en voz baja, su voz con el peso del juicio absoluto. Hizo dibujos tuyos viéndola caer, Luke. Le dijo a su maestra que tenía miedo del amigo de mamá. Mi hija murió sabiendo que su madre no la amaba y que un monstruo la estaba cazando. Tenía 5 años y murió asustada y sola por tu culpa. Trevor les mostró el dibujo final de Emma, no el que mostraba su asesinato, sino otro dibujo escondido en su escritorio. Este dibujo mostraba a Trevor y Emma tomados de la mano mientras estaban rodeados de luz, con las palabras papá y Emma para siempre escritas en letras cuidadosas de crayón. Los gritos de angustia de Diana al ver la obra de arte final de su hija fueron capturados en la grabación. El intento de Luke de negar su participación se derrumbó cuando Trevor reprodujo imágenes de seguridad que mostraban a Luke filmando la muerte de Emma desde el otro lado del parque. ¿Quieres saber la verdad sobre esa llamada telefónica que recibí?, continuó Trevor, refiriéndose a la misteriosa llamada mencionada en el dibujo de Emma. Fue de un investigador privado que contraté hace semanas. Descubrió que el cuerpo de Emma había sido movido antes de que llegaran los paramédicos. Diana, tú reposicionaste a nuestra hija para que sus heridas parecieran consistentes con una caída desde una altura diferente. Manipulaste el cuerpo de una niña muerta para cubrir tu crimen. La revelación de que Diana había manipulado físicamente el cadáver de Emma para ocultar evidencia fue el horror final. Incluso Luke se enfermó por este detalle, finalmente comprendiendo la profundidad de la depravación de Diana. El colapso psicológico completo de Diana fue total e irreversible. El equipo de seguridad de Trevor, en coordinación con la detective Chun, arrestó a ambos conspiradores en el acto. Las confesiones grabadas, combinadas con meses de evidencia acumulada, garantizaron la condena por asesinato en primer grado. El Estatuto de la Pena de Muerte de Arizona por matar niños aseguró que Diana y Luke enfrentarían la ejecución por sus crímenes. Pero la venganza de Trevor se extendió más allá de la justicia legal. Había destruido sistemáticamente cada aspecto de sus vidas, carreras, relaciones, salud mental y perspectivas de futuro. Incluso si de alguna manera evitaban la ejecución, vivirían como cáscaras rotas y paranoicas de lo que fueron. La licencia de enfermería de Diana fue revocada permanentemente en medio de revelaciones de peligro para los pacientes durante su aventura. Los antecedentes penales de Luke lo hicieron inempleable en cualquier campo legítimo. Sus familias, horrorizadas por la condena por asesinato, lo repudiaron por completo. Morirían sin amigos, deshonrados y olvidados. El acto final de Trevor fue asegurar que la verdadera historia de Emma se hiciera pública. Publicó las grabaciones y pruebas a los medios de comunicación, exponiendo todo el horror de lo que Diana y Luke habían hecho. La indignación pública fue rápida y despiadada. 2 adultos que habían asesinado a una niña inocente por deseos egoístas se convirtieron en los criminales más odiados en la historia de Arizona. El juicio fue una sensación nacional, con el testimonio de Trevor proporcionando evidencia devastadora de premeditación y crueldad. Su entrega compuesta de hechos contrastó con la obvia culpa y el odio mutuo de Diana y Luke, lo que aseguró una condena rápida. El jurado deliberó menos de 2 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Trevor no sintió satisfacción por las condenas. La justicia para Emma no pudo restaurar su vida ni llenar el vacío en su corazón, pero había honrado la memoria de su hija al asegurarse de que sus asesinos se enfrentaran las consecuencias de su maldad. Diana y Luke pasarían sus años restantes en el corredor de la muerte, sabiendo que destruyeron sus vidas por nada. Capítulo 8. Las secuelas. Los meses posteriores a la condena de Diana y Luke le trajeron a Trevor una fría sensación de finalización en lugar de paz. Los asesinos de Emma habían sido expuestos, juzgados y condenados a muerte, pero la venganza no podía resucitar a su hija asesinada. Trevor se encontró examinando la elaborada venganza que había orquestado, reconociendo que destruir a Diana y Luke se había convertido tanto en su propia naturaleza como en buscar justicia para Emma. El juicio había revelado detalles que sorprendieron incluso a los fiscales experimentados,
la manipulación de Diana del cuerpo de Emma después de la muerte, la extensa vigilancia y planificación de Luke, y su mutua traición durante la investigación pintaron una imagen de depravación que horrorizó al público. Las amenazas de muerte contra ambos convictos requirieron que fueran mantenidos bajo custodia protectora, aunque Trevor sospechaba que sus compañeros de prisión eventualmente impartirían su propia justicia. La empresa de seguridad de Trevor había crecido sustancialmente durante los meses que se había centrado en la venganza. Su destrucción metódica de Diana y Luke había demostrado capacidades que atrajeron a nuevos clientes que buscaban servicios similares, ejecutivos corporativos que enfrentaban chantaje, políticos atacados por enemigos y personas adineradas que necesitaban protección de diversas amenazas. Encontraron irresistible la combinación de experiencia legal y eficacia despiadada de Trevor. Marcus Rivera, el socio comercial de Trevor, había dirigido la empresa de manera experta durante la ausencia de Trevor, pero estaba perturbado por el cambio en su amigo. La ya fría eficiencia de Trevor se había endurecido hasta convertirse en algo parecido a la sociopatía. No mostraba ninguna emoción durante las reuniones con los clientes, hablaba a medidas calculadas en lugar de términos humanos y había eliminado cualquier pretensión de misericordia de su vocabulario profesional. «Obtuviste justicia para Emma», dijo Marcus durante una de sus revisiones mensuales, «pero en algún lugar de ese proceso te convertiste en algo más, algo que incluso a mí me asusta». La respuesta de Trevor fue característica de su nueva mentalidad. «Me convertí en lo que Emma necesitaba que fuera. Diana y Luke contaban con mi humanidad para cegarme a su maldad. No volveré a cometer ese error». La declaración reveló la transformación fundamental de Trevor. El padre desconsolado que descubrió el asesinato de su hija se había convertido en un depredador que veía las relaciones humanas como cálculos estratégicos. La confianza era debilidad, la misericordia era estupidez, y la traición exigía una retribución absoluta, sin importar el costo. El aislamiento de Trevor era completo y deliberado. Había vendido la casa de Scottsdale donde había vivido Emma, incapaz de soportar los recuerdos, pero también reconociendo que el sentimiento era un lujo que no podía permitirse. Su nueva residencia era un ático fortificado en el centro, equipado con sistemas de seguridad que harían que las instalaciones del gobierno fueran envidiosas. Empleaba equipos rotativos de guardaespaldas y vivía bajo vigilancia constante, sin confiar en nadie por completo. La atención de los medios del juicio había convertido a Trevor en una figura pública, aunque controlaba cuidadosamente su imagen. Las entrevistas lo retrataron como un padre devoto que había buscado justicia a través de canales legales, sin revelar nunca la extensa guerra psicológica y la manipulación que había empleado. El público vio a una víctima comprensiva. Los enemigos de Trevor aprendieron a temer a un hombre que destruyó a dos personas tan a fondo que incluso sus abogados los habían abandonado. La detective Chun, que se había impresionado a regañadientes por las habilidades de investigación de Trevor, ocasionalmente lo consultaba sobre casos difíciles. Las ideas de Trevor sobre la psicología criminal y sus recursos para reunir pruebas lo hicieron valioso para la aplicación de la ley, aunque Chun sospechaba que los métodos de Trevor se extendían mucho más allá de los límites legales. «Eres peligroso», le dijo Chun después de que resolvieron juntos un caso de asesinato particularmente brutal. «Entiendes demasiado bien la debilidad humana y no tienes inhibiciones normales para explotarla». La respuesta de Trevor fue brutalmente honesta. «Entiendo que el mal existe, que la gente destruirá la inocencia por razones egoístas y que la justicia requiere que alguien esté dispuesto a igualar su crueldad. Yo soy ese alguien». La filosofía que ahora gobernaba la vida de Trevor era simple. La lealtad era recompensada absolutamente. La traición se castigaba sin piedad, y las relaciones humanas existían solo como alianzas estratégicas. Había aprendido que la confianza era un arma que sus enemigos usarían contra él, y había eliminado esa vulnerabilidad permanentemente. La tumba de Emma se convirtió en la única conexión de Trevor con la emoción genuina. La visitaba semanalmente, traía flores frescas y mantenía el pequeño monumento que había erigido. El lugar de la tumba era donde se había encontrado el dibujo de Emma, el mensaje final que había desencadenado su investigación y venganza. Trevor guardaba el dibujo original en un marco junto a su escritorio, un recordatorio de lo que causaba la traición y por qué la misericordia era debilidad. Pero incluso en la tumba de Emma, Trevor sintió el cambio en sí mismo. Su dolor se había calcificado en algo más duro y peligroso. Extrañaba desesperadamente a su hija, pero el hombre que podría haber vuelto a ser un padre amoroso había muerto con ella. Lo que quedaba era un estratega que veía el mundo como un campo de batalla donde solo sobrevivían los despiadados. La revelación que definiría el futuro de Trevor provino de una fuente inesperada. La señora Rodríguez, la maestra de Emma,
quien solicitó una reunión 6 meses después del juicio. Capítulo 9. El precio de la justicia. La llamada de la señora Rodríguez llegó en una gris mañana de diciembre, exactamente un año después de la muerte de Emma. Trevor casi rechazó la reunión, sin deseos de volver a visitar recuerdos dolorosos, pero algo en la voz de la maestra sugería una importancia urgente. Se reunieron en un pequeño café cerca de la antigua escuela de Emma, el mismo lugar donde Trevor se enteró por primera vez de los dibujos finales de su hija. «Hay algo que debes saber sobre Emma», comenzó la señora Rodríguez, con las manos temblorosas mientras abría una carpeta de Manila. «Algo que descubrí después del juicio que lo cambia todo». La sangre de Trevor se enfrió cuando ella extendió documentos y fotografías. Registros médicos, evaluaciones educativas y notas de terapia pintaban una imagen que nunca había visto. Emma no solo había tenido miedo en sus últimos días, había estado tratando activamente de proteger a Trevor del plan de Diana y Luke. Emma escuchó conversaciones telefónicas, explicó la señora Rodríguez. Ella entendió más de lo que nadie se dio cuenta. Los dibujos, los cambios de comportamiento, incluso su apego a ti durante tus últimas semanas juntos. Ella estaba tratando de advertirte, sin saber cómo. Los documentos revelaron que Emma les había contado a los consejeros escolares sobre sueños aterradores en los que su papá resultaba herido. Había hecho dibujos de aviones estrellados y autos explotando, su mente de 5 años tratando de procesar conversaciones de adultos sobre el asesinato planeado de Trevor. Emma había sabido que su madre y Luke tenían la intención de matar a su padre, y había estado tratando desesperadamente de evitarlo. Pero la revelación más devastadora fue la conversación final de Emma con la señora Rodríguez, registrada en las notas de la maestra pero nunca compartida con los investigadores. Emma había preguntado si se podía detener a la gente mala contándoles a la gente buena sus planes. Cuando la señora Rodríguez le aseguró que la gente buena siempre protegía a los niños de la gente mala, Emma sonrió y dijo, «Papá es la mejor persona. Él los detendrá». Las manos de Trevor temblaron mientras leía las verdaderas palabras finales de Emma, conservadas en la cuidadosa letra de la señora Rodríguez. «Si algo me pasa, dile a papá que traté de salvarlo. Dile que lo amo más que a todo el mundo». La comprensión de que Emma había muerto no solo sabiendo que no era amada, sino creyendo que se estaba sacrificando para proteger a Trevor, destrozó la última de sus defensas emocionales. Su hija no había sido una víctima aleatoria, había sido una heroína de 5 años tratando de salvar a su padre de monstruos que no podía entender. «Ella dejó esto para ti», dijo la señora Rodríguez, mostrando el dibujo final de Emma, no el que mostraba su asesinato, sino otra imagen escondida en su escritorio. Este dibujo mostraba a Trevor y Emma tomados de la mano mientras estaban rodeados de luz, con las palabras papá y Emma para siempre escritas con letras de crayón cuidadosas. El colapso de Trevor fue completo y devastador. El año de frío cálculo y despiadada venganza se había basado en la suposición de que Emma había muerto asustada y sola. Saber que había muerto tratando de protegerlo, creyendo que eventualmente detendría a la gente mala, reveló el verdadero costo de su transformación. Emma había confiado en él para ser la mejor persona que arreglaría las cosas. En su lugar, Trevor se había convertido en algo que su hija habría temido. Un hombre que destruía a los demás sin piedad, que no confiaba en nadie, que veía las relaciones humanas como cálculos estratégicos en lugar de conexiones. El hombre que Emma había amado, el papá héroe que le leía cuentos antes de dormir y le sostenía la mano durante las pesadillas, había muerto con ella. Lo que quedaba era un depredador hueco que había vengado su muerte pero había perdido su alma en el proceso. «Ella creía en ti», dijo la señora Rodríguez suavemente. Incluso al final, Emma sabía que encontrarías la verdad y harías las cosas bien. Pero no creo que hubiera querido que te convirtieras en alguien que no puede amar ni confiar nunca más. La respuesta de Trevor fue apenas audible. «Ya no puedo ser ese hombre. Se ha quitado demasiado, se ha hecho demasiado». «Pero podrías tratar de honrar lo que ella creía sobre ti», sugirió la señora Rodríguez. Emma pensaba que eras un héroe porque protegías a la gente. Tal vez haya una manera de hacerlo sin perderte por completo. Trevor salió de la reunión con el dibujo final de Emma, su visión del mundo fundamentalmente alterada. Su venganza contra Diana y Luke había sido completa y justificada. Merecían todas las consecuencias que habían recibido. Pero el verdadero mensaje final de Emma no era sobre venganza. Era sobre amor, protección y ser el tipo de persona en la que un niño podía creer. El epílogo de la historia de Trevor no fue la redención. Demasiado había sido destruido para eso. En su lugar, fue un reconocimiento de que la justicia y la venganza eran conceptos diferentes, y que convertirse en un monstruo para luchar contra monstruos deshonraba la memoria de una niña inocente que había creído en los héroes.
Trevor Hayes nunca volvería a ser el esposo y padre confiado que había sido antes del asesinato de Emma. La traición de Diana y Luke había matado a ese hombre tan seguramente como habían matado a su hija. Pero el regalo final de Emma, el conocimiento de que murió creyendo en su bondad, ofreció un camino diferente hacia adelante. Trevor estableció la Fundación Emma Hayes, dedicada a proteger a los niños del abuso y el abandono. Los recursos de su empresa de seguridad se redirigieron hacia la investigación de casos en los que los niños estaban en peligro por los adultos destinados a protegerlos. Nunca volvería a amar. Nunca confiaría por completo, nunca perdonaría la traición, pero podía honrar la creencia de Emma de que él era un protector de la inocencia. Diana y Luke permanecieron en el corredor de la muerte, sus apelaciones constantemente denegadas. Destruyeron sus vidas y la de Emma por nada, exactamente como Trevor había prometido. Se había hecho justicia, aunque el precio, medido en la humanidad perdida de Trevor, era casi demasiado alto para soportarlo. La tumba de Emma llevaba una nueva inscripción debajo de su nombre. Ella creía en los héroes. Trevor la visitaba semanalmente, llevando flores frescas y el peso de su mensaje final. Había obtenido justicia para su hija, pero el verdadero legado de Emma no era la venganza. Era el recordatorio de que incluso en un mundo lleno de monstruos, alguien tenía que elegir seguir siendo lo suficientemente humano como para proteger a los inocentes. El hombre que había sido capaz de amar, había muerto con Emma. Lo que quedaba era un guardián que se aseguraría de que otros niños no sufrieran como ella, incluso si él nunca más podría ser el héroe que ella creía que era. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si te gustó esta historia, suscríbete a este canal.